acompañarme el día de hoy como en punto. Cada martes en la ciudad de Tijuana platicamos de diferentes temas en crianza que nos ayudan y nos facilitan a cómo educar a nuestros niños en casa, nos dan un margen. Yo siempre digo que es como una brújula porque pues muchas veces, a veces yo veo comportamientos en los niños, yo como mamá, y no le doy como tanta importancia, pero cuando ya escucho temas como estos, entonces empiezo ya a escuchar, a observar pues de una manera como mucho más específica y entonces me doy cuenta que quizá mi hijo necesita ayuda. Por eso es que estos temas pues a mí me gustan mucho, me siento muy afortunada, me siento muy contenta y la verdad es que cada martes con mucho cariño estoy lista para compartirles información. Yo también soy mamá y así como mamá también me informo y bueno, ya como psicóloga pues también me formo para poder ayudar a los niños en la consulta. Así que pues bienvenido, bienvenida papá y mamá. Si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego tal cual los niños vienen a jugar. Ellos casi no se dan cuenta de todo lo que aprenden con el juego, pero los papás sí. Los papás siempre entran a la consulta y ellos pues de una manera mucho más específica pueden observar, pueden preguntar, se llevan tarea para trabajar y la verdad es que en consulta el trabajo lo hacen los padres porque son ellos quienes están en casa pues 24/7 y son ellos quienes trabajan sobre resultados. Yo solamente les acompaño y les voy dando recomendaciones, herramientas para que ellos puedan llevarse a casa. Y también soy mamá de dos, soy mamá de un puberto y de una adolescente. Así que cuando hablamos de talentos, pues claro que yo también quiero descubrir el talento de mi hijo, poderle acompañar, porque la verdad es que descubrir el talento de nuestros niños es algo que definitivamente es indispensable para nosotros los padres porque tiene un beneficio enorme a lo largo de la vida. Y hoy me parece importante platicar de esto porque estamos en vacaciones en México, son 2 meses de vacaciones, todo julio y todo agosto. Nuestros niños en México entran el 31 de agosto como primer día de clase y mi recomendación es que los papás durante las vacaciones puedan explorar pues mundos distintos para ofrecerles a los niños pues que puedan tener un mejor desarrollo. De hecho, en consulta para mí en vacaciones, muchos niños de los que están en consulta se van de vacaciones, quieren descansar también de Mónica, pero otra gran cantidad, ellos no, ellos porque son 2 meses, o sea, son 8 semanas muy buenas donde se pueden tener avances enormes, darles herramientas a nuestros niños para que ellos vayan a la escuela con una maleta llena de mejoras, donde los niños se sienten mucho más seguros allá en la escuela donde necesitan pues desarrollarse académicamente y necesitan socializar y necesitan poner a prueba pues tal cual autoestima. Entonces esto lo trabajamos en consulta y cuando hablemos de talento es donde yo les digo a los papás, los niños de mi consulta siempre la recomendación es que los niños puedan tener al menos una actividad, y digo al menos porque hay niños, es cierto que tienen 2, hay niños que tienen 3 y que pueden con ello, pero que los tiempos se acomodan muy bien y ya esto es cuestión de que los padres lo puedan lograr. Yo sé que hay niños que tienen actividades extras, por ejemplo, taekwondo, ballet, fútbol, etcétera, pero que aparte también van al catecismo y que también aparte van con Mónica y que van también terapia de lenguaje y otras, etcétera. Aquí ya nada más sería como cuestión de acomodar los tiempos. Muchas escuelas tienen clases extras después de las clases. Son las clases extracurriculares. O sea, por decir, en la escuela de mi hijo, sus clases terminan a la 1:30 y después de la 1:30 empiezan diferentes talleres. No son el horario extendido. El horario extendido es cuando los niños se quedan a clases porque los papás pues llegan por ellos más tarde y durante esta actividad, durante este tiempo, los niños salen a jugar al patio, ven películas, incluso algunas escuelas hacen tarea, otras sí les ofrecen clases extras. Ya es aquí papá como acomoden ese tiempo y ese es el tiempo muy bueno que si en tu escuela tienen estas clases extras que vayan muy enfocadas al talento de tu hijo, anótalo si te es posible. Muchas veces, pues algunas escuelas cierran al horario, pues, si no sé, los niños salen a las 2, la escuela se cierra a 2:30 y ya nos vemos hasta el día de mañana. Yo les digo aquí a los papás, los niños es donde deberían de tener al menos una actividad por la tarde. Hay actividades, digo al menos una, porque por ejemplo mi hijo va a piano y piano nada más es los martes, 1 hora, 1:30 a la semana. Entonces ahí le puede alcanzar el tiempo para otra actividad. Yo sé que las mamás a veces tenemos más de un hijo, yo sé que hay mamás que pues están solas también y pues aquí sería nada más cuestión de organizarse. Hay muchas
Por ejemplo, aquí en México muchas instituciones del gobierno donde muchas de estas clases algunas veces se dan gratuitas, otras veces se dan a un bajo costo, otras veces se paga por semestre, pero son, vamos, 6 meses, 4 meses, etcétera, pero la cantidad aún así sigue siendo mínima y claro, es un esfuerzo que los padres hacemos. Cuando yo te hablaba de descubrir el talento de los niños, la verdad es que yo te decía que tiene beneficios enormes, pero hay uno que yo considero que es el más importante y es donde siempre les digo a los papás, los niños cuando llegan conmigo, revisamos a ver cómo está su dinámica. La gran cantidad de los niños que llegan conmigo sí están a clases extras, pero una gran cantidad no. Y es donde les digo, papás, los niños tienen que hacer algo por las tardes, tienen que salir a jugar y sí está bien salir al parque y sí está bien, porque aquí los aparatos electrónicos no están prohibidos, nada más los papás que estamos en este espacio sabemos cómo administrar los tiempos de los aparatos y aquí es, tu hijo tiene que ir a básquetbol, tiene que ir a pintura, tiene que ir a natación, tiene que tener una actividad además de ir a la escuela. Ojalá todos los niños fuera posible que eso fuera, vamos, que fuera posible. Aquí otra vez es de cuestión de papá y de mamá que puedan hacerlo. ¿Por qué es tan importante? La verdad es que los talentos en los niños, yo te decía que de las cosas más grandes como psicóloga mi recomendación es que encontrar el talento de tu hijo, que ahorita te voy a decir cómo encontrarlo, fomenta por mucho autoestima. Y la autoestima son de las cosas más grandes que como personas, como seres humanos, como individuos necesitamos a largo plazo, a corto plazo y a largo plazo también, porque esto que nosotros ahora como adultos somos, lo construimos en la infancia. Yo te voy a platicar aquí antes de empezar que cuando yo era niña, me gustaba mucho dibujar. Y mi mamá ya veía por mucho ese talento, pero no fue un talento que mi mamá descubriera o que mi papá se diera cuenta y a mí nunca me llevaron a clases extras. De hecho, yo cuando era niña, yo no sabía, o sea, no lo escuchaba yo alrededor que hubiera clases de básquetbol o clases de ballet o clases de pintura. Donde yo vivía, en mi contexto, yo no escuchaba nunca esas clases, siempre íbamos solamente el horario para ir a la escuela y el catecismo, era todo lo que yo conocía. De hecho, tampoco yo conocí la terapia psicológica ya entrando a la adolescencia, ya mucho más grande, pero en la infancia no. Y yo recuerdo mucho que me gustaba mucho dibujar y mi mamá veía mis dibujos y a mi mamá le gustaba como mucho enseñárselos a las otras mamás, como presumirlos de alguna manera que Mónica dibujaba muy bonito. Y yo recuerdo muchos dibujos que hice y yo recuerdo que mi papá también me acompañaba a mejorar esos dibujos, ¿no? O sea, conforme fui creciendo, me hacía ejercicios, me acompañaba a colorear, etcétera. Y ahora que soy adulta, ese talento yo siempre lo tuve de niña. Sin embargo, yo ahorita tengo 45 años y hace como unos 3 años que ya de adulta dije, bueno, voy a pintar, voy a buscar clases de pintura para tomarlo como un hobby, ¿no? Y también para conocer personas. Y quienes me conocen saben que, por ejemplo, pues mural chiquito que tengo en esta pared, yo lo pinté sola. Y en consulta tengo otro igual que también pinté y quienes me acompañan aquí en consulta y en estos espacios de redes, yo tengo de hecho una página en Instagram también donde pongo todas las cosas de arte que yo pinto porque pues ya me invitaron a una exposición a exponer las obras. En mis clases de arte, pues desde el primer día la maestra es como tú tienes talento y de hecho ella me ha dicho como que yo tengo un estilo muy específico también de pintar que ella como artista que fue a la universidad y que tiene años, pues no logra porque su estilo es completamente diferente. Y yo muchas veces he pensado, ¿qué hubiera pasado si mi mamá hubiera descubierto ese talento desde que yo tenía 5 o 6 años? ¿Qué hubiera pasado? De hecho, otro ejemplo también es que Hitler, se han encontrado pinturas de él cuando era niño porque a él le gustaba pintar y se han encontrado, si tú le pones dibujos o pinturas en el Google, es impresionante los trazos que él hacía, las pinturas que hacía cuando él era niño. Sin embargo, no fue un talento que se le hubiera ayudado a desarrollar. Y ahí es donde muchas veces nuestros niños están enfocados en áreas que no es lo suyo y a veces los papás no sabemos que existen talentos en los niños y que realmente todas las personas tenemos.
Todas las personas somos más afín a los idiomas, algunos al lenguaje, otros pues más creativos, otros al baile, algunos al deporte, etcétera. Y es esa parte donde tenemos que encontrar, es nuestra responsabilidad como papá y mamá encontrar los talentos de nuestros niños para ayudarles a desarrollar. Ahora, ya últimamente he visto padres muy empáticos, mucho más conscientes de los beneficios de encontrar los talentos en los niños, porque eso les abre la puerta a la autoestima y les abre la puerta justamente a desarrollar esas áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad son esos talentos donde muchas veces no somos buenos, y eso también lo hemos platicado mucho en la consulta. Muchos de los niños con baja autoestima suelen compararse mucho con otros niños y hacen mucho énfasis en sus áreas de oportunidad, en esas áreas donde a ellos les cuesta mucho, pero es porque no han encontrado ese talento. Cuando los niños encuentran el talento, o sea, ahorita te voy a decir cómo encontrarlo, cómo darte cuenta. Los niños brillan y entonces la autoestima empieza a subir, y con esa autoestima alta de su talento lo tomamos para trabajar. Por ejemplo, si yo no soy buena para matemáticas, pues entonces de ahí tomo para ponerle ímpetu a las matemáticas, y entonces es así como todo se va equilibrando. Y ahora sí, donde tu hijo en las diferentes áreas donde se desarrolla de una manera mucho más equilibrada, porque ya no siente que tu hijo no puede cuando empieza a compararse. Entonces, realmente todos tenemos un talento. También tú como adulto también lo tienes, pero seguramente nunca nadie te ayudó a encontrarlo. Por eso en este espacio, si es la primera vez que tú te das una vuelta, todos los martes platicamos de cosas de los niños, pero mucho también platicamos de lo que nos concierne como adultos, como individuos, independientemente si somos papás. Y, por ejemplo, en el mes de mayo yo les hablo mucho sobre la importancia de las mamás, no como mamá, sino desarrollarte como ser humano, nutrirte, porque eso que tú te nutres es como una fuentecita que tú limpias tu agua, como una plantita que siembra semillas bonitas, que te riegas, que eres feliz, y que todo eso que tú vas creciendo y que vas depurando y que vas limpiando es lo que dan tus hijos. De hecho, yo subí un post aquí hace unos días que fue un éxito total, donde el post dice algo así como que el agua, nuestra calma es el mar donde nuestros niños nadan. Entonces, papá, acomoda tus emociones para que puedas dar seguridad a tus niños. Es eso. O sea, cuando tú estás contenta, cuando tú disfrutas de lo que haces, porque muchas veces, pues en algún momento de mi vida también tuve trabajos donde no era feliz. En algún momento de mi vida estuve en etapas donde también estaba muy atorada, donde me sentía personalmente muy frustrada, y es ahí donde, si no tenemos un hobby, una actividad o un trabajo, ojalá encontráramos un trabajo que nos hiciera feliz, nuestra vida sería feliz tal cual, al menos estuviera en calma, porque no nos estaríamos frustrando todo el tiempo. Y sí, es bien cierto que ya llegamos a una etapa adulta donde a veces hay trabajos que pues podemos ganar bien, pero que no nos hacen feliz, pues esa ya sería otra historia. Pero aquí lo que te quiero decir es, vamos a darle la importancia a los talentos. Por eso yo te decía que ahorita que estamos en agosto, que todavía, a lo mejor tú todavía estás en las inscripciones de los niños, en la búsqueda de la escuela, que ya estás buscando los útiles, que estás acomodando horarios para rutinas en la tarde para con tus niños. Bueno, este es el momento para que consideres también que es importante buscar una actividad para tus niños. Ahora, yo te decía, hay familias donde pues ya no les alcanza mucho el tiempo para andar moviendo a los niños en la escuela en las tardes. Busca una escuela o pregunta en tu escuela sobre las clases extras después de las clases. Y muchas escuelas dan, por ejemplo, deportivas, dan también cocina, dan gimnasia, dan ballet, danza, incluso hay club tareas o lectura también. O sea, a veces esto de la lectura también puede ser nada más como algo temporal mientras tu hijo mejora la lectura. Hay dibujo, yo te decía, o sea, ajedrez, robótica, etcétera. De verdad trata de buscar una que incluso te va a ayudar mucho, porque como mamá pues no tienes que andar tan apurada, llegar temprano por tu hijo, sino que se quede un poquito tarde. Y esto incluso también les ayuda mucho a socializar a los niños en un ambiente fuera del horario de clases, porque el horario de clases siempre está como muy estructurado, hay que cumplir horarios, reglas, etcétera. Y salir de esta actividad relaja mucho a los niños y socializan de una manera muy diferente. Entonces, te voy a platicar, este es un tema rapidito que igual es muy importante, porque yo te decía que hay que fomentarlo porque tiene beneficios
a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, porque es algo que tú te vas a llevar. Yo te decía, los niños, se van a llevar en su etapa adulta. Y lo que nosotros somos como adultos es lo que construimos nosotros en la etapa infantil. Y que todo lo que yo como adulto, pues me di cuenta que me hizo falta, muchas veces lo cubrimos para nuestros niños, pero se nos olvidan algunos puntos que son indispensables, y encontrar el talento de tu hijo son de esos puntos que me parecen esenciales en el desarrollo de un niño. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante? De los beneficios de por qué tienes que encontrarlo, y cuando lo hayas encontrado tienes que fomentarlo. Bueno, es que cuando ya encontraste el talento de tu hijo, este talento es fundamental, indispensable para que tu hijo pueda construir su autoestima. Para empezar, esto de los talentos va muy de la mano con las inteligencias múltiples, que seguramente ya lo has escuchado. De hecho, otra vez, si te vas por allá a YouTube, allá vas a encontrar pues una lista de todos los lives que hemos hecho todos los martes, porque aquí en Facebook después de 30 días los quita todos los lives, los quita, y yo los rescato y me los llevo para allá. Entonces, allá ya hemos hablado de la importancia del talento, y hemos hablado también de las inteligencias múltiples. Hoy me voy a enfocar en los talentos, pero te voy a hablar de 8 que un psicólogo los estaba explicando, para que vayas y busques información mucho más detallada, que cuando terminemos te voy a poner un post acá arriba acerca del psicólogo y te las voy a desglosar para que te puedas ir a informar. Pero hay 8 inteligencias, otra vez, que todos los seres humanos tenemos una. Ahora, nosotros como seres humanos sí desarrollamos una mucho más que otras, pero podemos desarrollar otra y podemos desarrollar incluso una tercera, y hay otras habilidades u otros talentos para los que no somos buenos, y eso está maravilloso, porque por eso las personas somos distintas. Te los voy a empezar a mencionar, ¿ok? Uno de ellos es la lingüística, y eso se refiere a quienes tienen talento por los idiomas, a quienes se les facilita mucho. Y los niños, entre más pequeños, tú puedes prenderles la televisión en inglés, o ponerles ahora ya con la magia de la IA o de los tutoriales en YouTube, puedes ponerle idiomas. Y aquí muchos papás se preocupan porque ¿qué tal si mi hijo se confunde? Tú no te preocupes, tú ponle el idioma, el cerebro se va a encargar de almacenarlo, y cuando esté más grandecito que empiece el lenguaje, ahora yo le digo a los niños en consulta, es como el cerebro abriera los archiveros, los cajones, y empieza a sacar y empieza a ordenar. Así que tú ahorita acomódale los idiomas. Por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Tijuana y hacemos frontera con Estados Unidos, y para nosotros es indispensable el inglés. Una gran mayoría de las escuelas dan inglés, otras son pues 90% inglés, español en español, otras solamente pues es inglés como parte de la materia. Hay otros que incluso hay certificaciones que invitan a los niños, porque en nuestra cultura pues el inglés es indispensable, y nosotros aquí en la frontera pues los escuchamos o vemos también los canales en inglés, y eso se facilita mucho a los niños. Ahora, si tú me estás viendo, porque yo sé que hay mexicanos o latinoamericanos que viven pues del otro lado del mundo, yo sé que hay frontera quizá a lo mejor con Francia, con otros idiomas también, puedes hacerlo, ¿ok? Ahora, el inglés de Inglaterra, el inglés de Estados Unidos, tú pónselo, léele cuentos, pon la música en otros idiomas también. El cerebro se va a encargar más adelante de acomodarlo. Ahora, yo te decía que hay niños, hay personas que tienen más talento para esta parte lingüística, o sea, para los idiomas, hay otros que no tanto, y eso está perfecto, ¿ok? Entonces, empecemos con la lingüística, que se refiere a los idiomas. El segundo es lo lógico-matemático, y eso se refiere a los niños que razonan mucho los números, que los calculan incluso también. Por eso es que ya ahora cuando hablamos, por ejemplo, y aquí me estoy adelantando también, es que de acuerdo a estos talentos, incluso cuando tus niños crecen, que ya están buscando licenciatura, o sea, para entrar a la universidad, eso les va a dar un margen también en cuanto a orientación vocacional, porque van a poder elegir la carrera de acuerdo a sus talentos y no se van a equivocar. En nuestros tiempos, pues quizá a lo mejor no había pruebas vocacionales, ahora sí las hay, pero la verdad es que, otra vez insisto, enfócate en los talentos de tu hijo, que va a ser mucho más fácil que tu hijo pueda seleccionar sin miedo a equivocarse, pues lo que va a hacer para el resto de su vida, lo que él quiera dedicarse. Y justamente es que cuando hablamos de lógico-matemático, probablemente tu hijo quiera ser, pues a lo mejor, ¿por qué no arquitecto si se desarrolla en las matemáticas, pero también en el arte? Por ejemplo, los ingenieros, físico-matemático, etcétera.
Nada más para dar algún ejemplo, ¿ok? La otra es justamente la espacialidad, que es justamente el poder diseñar dibujos, el que puedan ellos visualizar los espacios y que puedan trazar los dibujos. Por eso es que los arquitectos, yo he tenido en consulta papás que son arquitectos, que incluso una vez estábamos haciendo un árbol y el papá dijo, ay, no, es que yo no sé dibujar, él como arquitecto, pero en ese tiempo no estaba tal cual haciendo planos, sino estaba en otra área de arquitectura, y los dibujos le salían completamente natural. Y fue muy impresionante ver, o sea, yo sé otra vez que podemos ir a la licenciatura, estudiar diseño gráfico, etcétera, otras licenciaturas también que se les facilita mucho. Entonces aquí otra vez es que cuántas veces o cuántos adultos de verdad es que a veces estaban estudiando en la carrera equivocada y se dieron cuenta cuando ya pues estaban más grandes, pero yo te decía, esto es un talento que se tiene que descubrir en la infancia para que tú acompañes a tus hijos y se pueda seleccionar pues de una manera mucho más asertiva. Lingüística, lógico-matemáticos, espacialidad, la corporal, kinestésico, que se refiere mucho al deporte también, al baile. ¿Ok? Lo musical, pues obviamente al oído también. También está la inteligencia intrapersonal, que justamente es mi caso como psicóloga también, que queremos como conectar con las otras personas a través de las emociones. Y la última es la naturalista, que son, por ejemplo, todos los niños que están muy enfocados al cuidado de los animales, al cuidado del medio, y de hecho hay activistas de que cuidan el medio ambiente también, que hoy en día pues los conocemos. Y esto también otra vez son habilidades. Ahora, yo te decía que mucho de esto también va de la mano porque es la manera en la que se desarrolla tu cerebro, o sea, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, o sea, de un lado son personas mucho más racionales, a lo mejor las matemáticas están más acomodadas ahí, del otro lado también las creativas, que son como el arte, el baile, la música, etcétera, ¿ok? Y de esto también tú te vas a dar cuenta porque las inteligencias múltiples van de la mano con el estilo de aprendizaje. Por ejemplo, yo soy muy visual, Mónica, yo soy muy visual, o sea, yo necesito ver colores, siempre me verán llena de flores y colores también porque yo necesito ver para poder aprender. Yo fui la niña de los plumones y sigo siendo la niña de los colores porque yo necesito remarcar y necesito que todo para que se quede registrado en mi cerebro. Muchas personas somos así y por eso es que dentro de este cerebro creativo que me gusta mucho el color y que aprendo observando, pues claro que estoy más enfocada yo al arte. Yo descubrí que mi talento es pintar, no precisamente dibujar. Dibujar puedo lograrlo siempre que haya una guía, pero no me siento tan fuerte como en la pintura. Ahí en la pintura pónganme un lienzo, que yo ahí voy a hacer algunos trucos para que puedan ver mi estilo. Pero aquí otra vez, esto ayuda mucho a los niños cómo aprenden. Y uno de ellos del estilo de aprendizaje es, yo te decía, los que son observadores, los que son visuales, y otro los auditivos, los que escuchan. Y esto me ha constado en la consulta y seguramente tú revisas y a lo mejor tú tienes un niño así, que son niños que me están dando la espalda y que están entretenidos en otra cosa y que yo creo que no me están escuchando, pero cuando yo les pido a todos los niños, a los niños de mi casa y a los niños de consulta, les pido que repitan qué fue lo que yo dije, ellos en sus palabras me explican lo que yo dije. Y entonces efectivamente sé que son auditivos porque están entretenidos en otra cosa, están dándome la espalda, pero ellos están escuchando. Entonces ellos no necesitan estar observando. Y muchas veces en el salón de clases la maestra está enfrente y entonces los niños están ocupados acá acomodando sus cuadernos y piensan que no están escuchando, están procesando, pero ellos aprenden otra vez de manera auditiva. Y lo otro también son los kinestésicos, son estos niños que están en constante movimiento, que no necesariamente tienen que observar, no necesariamente tienen que escuchar, pero necesitan estar en movimiento para poder aprender. Entonces, ya hoy en día hay escuelas que dentro de su filosofía o su método no necesariamente están sentados en el salón de clases, sino salen a tomar la clase en el patio o que salen y lo hacen dentro del salón de clases, pero sentados abajo, quitan todas las mesas, etcétera. O sea que buscan los maestros estas maneras donde los niños puedan aprender de maneras distintas. Y de verdad que ya me ha tocado ir a escuelas a observar donde tienen esta parte donde aprenden de maneras distintas para que todos los niños puedan aprender de manera de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces,
Aquí yo te decía, las inteligencias múltiples definitivamente van muy de la mano con los estilos de aprendizaje y es algo que necesitamos descubrir ahora para que tu hijo pueda aprender, porque también lo alcanza en la escuela. Quiere decir que cuando tú sabes que tu hijo es bueno en matemáticas, claro que entonces tú tienes un niño que pues seguramente en matemáticas saca puro 10, pero probablemente a lo mejor en español, porque pues justamente es la lengua, la gramática, etcétera, pues a lo mejor ahí no le encanta tanto y a lo mejor la historia pues tampoco le encanta tanto. Ahora tienes un niño deportivo que es muy veloz y entonces pues su aprendizaje está kinestésico, en movimiento, pues claro que no lo vas a poder mantener sentado también, por ejemplo, en español. Ahora, sí, también yo te decía que no solamente es un solo talento, se pueden aprender 2, 3 talentos. De hecho, hay pruebas, hay psicólogos que se especializan en hacer estas pruebas para que puedan darte, pues ahora sí que un diagnóstico con porcentajes, cuál es el talento más alto. Entonces, hay personas, por ejemplo, yo recuerdo mucho que en una escuela de mi hija alguna vez nos dieron una plática sobre esto y recuerdo mucho que el ejercicio que ellos hicieron en la escuela para que los padres nos quedara clarísimo sobre los talentos y que cuando tú llegaras a casa entendieras el talento que tiene tu hijo y entendieras que pues escucha más o que es más visual o que se mueve más, pero que le enseñaras o acompañaras a hacer las tareas a ese ritmo. Recuerdo que hicieron una actividad donde partieron del salón en dos y dijeron, de un lado, por favor, pónganse todos los que son hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Yo te decía los más racionales y los que son más creativos. Y yo recuerdo que hubo un par de padres que, por ejemplo, hubo uno que dijo, yo soy ingeniero, o sea, muy enfocado en las matemáticas, pero toco la guitarra y me encanta y soy muy bueno. Entonces recuerdo que la directora decía, aquí en la mitad, en el cuerpo calloso. Y había, o sea, había esos padres que estaban de un lado y del otro. Entonces, lo que te quiero decir el día de hoy es que todas las personas tenemos un talento, todas las personas podemos desarrollar más de un talento también, pero es imposible que haya una persona que desarrolle los 8 talentos. Entonces, no le pidas a tu hijo que sea bueno en todas las materias, porque seguramente tu hijo tiene un talento para, yo te decía, para el inglés, para las matemáticas, para la historia, para el deporte, para las artes, etcétera, pero no pueden brillar en todos. Y eso es algo completamente natural. De hecho, en consulta, cuando hablamos de autoestima, los niños se enfocan mucho en descubrir su talento. Y entonces aprenden que son únicos, que no hay otro niño que se parezca a ellos y que sí va a encontrarse otros niños deportistas así como él, pero que cada uno va a tener su propia habilidad, es decir, uno va a poder correr mucho más rápido, otro va a poder saltar más rápido, otro tiene esta agilidad de lanzar el balón mucho más rápido, de agacharse, o sea, ahora dentro del deporte tienen habilidades distintas, pero cada niño tiene que enfocarse en lo suyo. Cuando un niño se enfoca en lo suyo, empieza a mirarse hacia adentro y empieza a amarse y aceptarse como es. Eso es autoestima. Y entonces va a empezar a compararse menos y a ser más observador de afuera. Y entonces ya no va a notar, no es que no note las carencias, sino que va a notar más para lo que él brilla. Y claro que se va a dar cuenta que pues hay que trabajar más en matemáticas, pero yo ahí es donde les digo a los papás, antes yo recuerdo que hace ya muchos años, sí era una lucha para mí que los padres entendieran que descubrir los talentos es muy bueno, pero muchos padres decían, no, es que yo no puedo, o sea, él no puede reprobar matemáticas, punto. O, por ejemplo, yo te decía aquí que para nosotros es como el inglés algo indispensable. O sea, muchas mamás se enfocan en que los niños tienen que ir al inglés. Maravilloso. De hecho, aquí hay muchas, por ejemplo, en alguna vez me tocó una escuela donde una mamá, ella tenía su plaza, es decir, ella daba clases en escuela pública, pero también la otra mitad del tiempo pues la daba en una escuela privada. Y en la escuela privada ella tenía sus hijos ahí con ella. Y un día le dieron una plaza pues mucho más lejos y entonces ella decía, pues ya no puedo tener a mis hijos aquí. Entonces para ella era una disyuntiva entre, dejo mis hijos porque esta es una escuela pues 90% inglés, pero ¿qué va a pasar? Bueno, al final ella se fue, dio su plaza ahí en la escuela donde le asignaron, se llevó a sus niños justamente también a esa primaria para que estuvieran con ella. Asunto resuelto, los metemos a una clase de inglés extra por las tardes. Y se acabó. ¿Ok? Y los niños siguieron aprendiendo inglés y bueno, nosotros aquí en la frontera pues vemos canales en inglés y vemos las caricaturas en inglés y las noticias en inglés y lo que queremos nada más es que el oído se acostumbre, que ya más adelante cuando los niños entran a la escuela de inglés, allá el maestro les ayudará a poner orden todo lo que aprendieron.
Eso es lo que queremos, que los niños aprendan a través de sus talentos, que los padres nos demos cuenta porque es tan importante para ayudarles a mejorar en su desarrollo personal. Por eso es que yo te decía que uno de los beneficios es justamente que ayuda muchísimo a la autoestima. Son de las cosas más grandes, sí o sí, que ayuda cuando tú le ayudas a descubrir a tu hijo el talento que tiene. ¿Ok? La autoestima, yo te decía, el niño se mira para adentro, se da cuenta que él es bueno en esto, que brilla y él lo disfruta y lo hace con gozo, y de ahí ahora sí descubre el otro talento, y ahora sí, si falla en matemáticas, mételo a clases de matemáticas, pero primero que él se encuentre, que él sepa que brilla, porque todas las personas brillan, niños, adolescentes y adultos. ¿Ok? Otro de los beneficios es que, por supuesto, mejora su desarrollo personal. Con el desarrollo personal me refiero a todas las áreas donde tu hijo está. O sea, un niño que no sabe que es bueno para algo, yo te decía que siempre se va a estar comparando, siempre va a sentirse pequeño, siempre va a sentirse que no es bueno, y lo sé porque lo veo en la consulta. Incluso cuando jugamos juegos de mesa, a veces los niños suelen decir, no, es que yo no soy bueno, por ejemplo, para el Jenga, es que siempre se me cae, es que yo soy muy torpe. O sea, siempre esta parte negativa. Cuando un niño descubre que es bueno para algo, la autoestima se va empezando a llenar. Y entonces los niños descubren que la Jenga no se cae porque ellos sean malos tomando las piezas. Descubren que el Jenga ya estaba bien grande, que ya estaba muy alto, que ya tenía muchos huecos. O sea, Mónica, ya era justo que se cayera. Entonces, si te das cuenta, ellos no ven que ellos son el problema. Ponen la situación sobre algo que es inminente. Y esto es pensamiento lógico y muchísimas otras cosas que ayudan otra vez al desarrollo del niño. Entonces, no solamente es la escuela, no solamente es la casa, no solamente es autoestima, sino allá donde socializan, saben resolver problemas, descubren su propio talento, reconocen el talento de otras personas, el manejo de su frustración y de las emociones, por supuesto. ¿Ok? Otro de los beneficios es también justamente el bienestar emocional. Con bienestar emocional me refiero que son niños que pueden, yo te decía que se frustran menos porque saben que todas las personas son distintas y que él es muy veloz y no tiene que compararse. Entonces él sabe que él es veloz, pues claro, porque él es talento deportista, y pues él sabe que todas las personas tienen talentos y que uno es bueno para el inglés y reconoce sus propios talentos. Entonces el niño, insisto, no se compara. Entonces, ahora, todos los niños son buenos para los talentos. Tú también puedes correr, es cierto, hay otro que corre más veloz. Por eso aquí, paréntesis, cuando hablamos de motivación, yo les digo a los papás de mi consulta, no adules a tu hijo, o sea, no lo adules de manera muy exagerada, o no lo adules, punto. Porque si tú tienes más de uno, cuando a veces decimos, tú eres el mejor del mundo, mira qué precioso dibujo, lo coloreas mejor que nadie, eres el mejor del mundo. Cuando tienes más de un hijo sabes que tienes otro hijo y también no puedes adular al otro. Cuando tu hijo va a la escuela y son más de 30 niños, pues hay otros mejores que colorean, y ahora tú puedes engañarle a tu hijo, pero tu hijo se va a dar cuenta en la escuela y la frustración viene para él porque él después se va a dar cuenta que hay otros dibujos mejores y que tú le mentiste. Y aquí yo siempre les digo que en consulta en algún momento a mí me tocó una mamá que eran dos mamás, una estaba en la prepa y la otra en la universidad. Se dieron cuenta ahí cuando sus papás les adulaban porque una no era la más hermosa del mundo como se lo habían dicho y la otra no era la más inteligente del mundo como también le habían dicho. Una se dio cuenta en la prepa, otra se dio cuenta en la universidad, y no recuerdo cuál de ellas cayó en depresión porque se dio cuenta que ella no era todo lo que le habían dicho. Entonces aquí no hay nada más importante que, otra vez insisto, descubres el talento de tu hijo y le ayudes a desarrollarlo, y no le vas a mentir, ayúdalo a que lo descubra. Me tocó aquí otro paréntesis. Mi hija estaba en campamento de verano aquí en la ciudad de Tijuana, en un campamento de teatro. Y ellos cada año pues haces un campamento de teatro musical, y bailan y cantan y hacen una historia distinta. Este año hicieron con la de Billy Elliot, que es un niño, por si no la has visto, yo vi la película en Amazon, y es la historia de un niño que está en los 1900, no sé si 70 u 80, por allá en Europa, y el contexto de la historia es que ellos están en huelga por... hay algo histórico, ¿no? De que los adultos estaban en huelga porque ellos trabajaban en una mina, no les pagaban lo justo, etc. Entonces,
pues era la familia pues de bajos recursos. Billy no tenía mamá, solamente tenía papá, tenía una abuela, perdón, y un hermano ya mayor que trabajaba junto con su papá. Entonces al niño lo mandaban pues con estos estereotipos de la época, lo mandaban a él a clases a un gimnasio para que practicara después de la escuela box. Y por X o Z las clases de box pues de repente no se daban, y después de las clases había unas clases de ballet que a él le llamaban la atención y se quedaba. Bueno, la maestra lo integró a las clases y el niño descubrió que a él le gustaba, pero en su casa no era bien visto porque pues la ballet era para las niñas y el box era para los niños. Entonces el niño empezó a mentir que pues iba a sus clases, y papá se dio cuenta, papá se enojó muchísimo, su hermano y todos estaban muy, pues lo veían mal porque pues no era para los tiempos. Y un día la maestra de Billy en la clase, ella se dio cuenta que el niño tenía talento. De hecho ella le buscó audiciones en las escuelas, en otras, no recuerdo cómo se le llamaba estas escuelas que ya son grandes, las compañías grandes, y le consiguió para que fuera a audicionar porque le veía talento. Y un día se sentó a platicar con el papá de Billy, y el papá de Billy le explicó que pues eso no era bien visto, que él era un niño, que aparte no podía pagarlo, etc. Pero cuando la maestra platicó con él, hay una escena donde él dijo, es que yo no sé si él de verdad tenga talento. De hecho, al final él lo lleva a la audición, y hay una escena que a mí me conmueve mucho porque va muy feliz con la maleta del niño a buscar el camión para transportarse, y él sale gritando y le dice a su hijo, al mayor, que él va a apoyar a su hijo pese a los comentarios de las demás personas, porque él no sabe si su hijo de verdad es un talento extraordinario y nadie lo descubre. Entonces él está que va a acompañar a su hijo y lo lleva, y por supuesto que Billy tiene talento, entonces se queda, y bueno, ya después pues ya hace obras grandes en teatros más grandes. A eso es donde me refiero, o sea, la importancia de que los niños puedan desarrollarse en su talento adecuado, donde ellos amen lo que son, porque es la parte de la aceptación de lo que ellos son. De hecho, películas como estas, por ejemplo, esta de Billy Elliot, está también, por ejemplo, la de Harry Potter, es parte de esos talentos. O sea, y el claro ejemplo es que está en que unos son brujos y otros no, como Hermione, que le pusieron apodos también porque ella no, pero ella aprendía también. Entonces, esto también de la parte de razonamiento también es un talento. Entonces, hay muchas películas. Voy a darme la tarea de buscar para poderles subir después algunas recomendaciones para que sus niños puedan identificar eso, o sea, del talento, para qué son buenos. Entonces, regresando, yo te decía los beneficios, además de que fomenta la autoestima, mejora el desarrollo personal, el bienestar emocional. O sea, yo te decía, hay menos frustración porque se aceptan ellos mismos, los niños, y aceptan también el desarrollo de los otros niños. No se comparan tanto con nosotros porque se aceptan y aceptan a otros. Y por supuesto que cuando hablamos de felicidad, esta felicidad viene a largo plazo y no tenemos que esperar tanto, pero es una felicidad ahorita en mi tiempo presente. Pero cuando yo hablo de largo plazo me refiero cuando yo les platicaba al inicio de este video, donde yo les decía que ojalá mi papá y mi mamá hubieran descubierto ese talento de lo que yo soy buena para pintar desde niña. Y yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si yo hubiera pintado desde niña. Yo no sé si en algún momento hubiera sido psicóloga, o sea, no lo sé, pero me hubiera gustado haber desarrollado ese talento desde que yo era niña, porque eso quizá a lo mejor mi trabajo hoy sería otro, porque estaba muy enfocado también a, otra vez, cuando los niños descubren su talento, se aceptan. Cuando están en búsqueda, yo te decía para entrar a la universidad, qué carrera van a estudiar, como saben su talento, va a ser mucho más sencillo elegir, y no quiero decir que no se equivoquen, pero es menos probable que se equivoquen al elegir su carrera, su licenciatura o a lo que se van a dedicar el resto de su vida, y eso les va a traer mayor felicidad porque van a poder escoger, seleccionar o buscar el trabajo ya de manera profesional de algo que les hace feliz. Y esa felicidad va a ser mucho más duradera.
Entonces, es esa parte donde, insisto, ¿cuántos de nosotros trabajamos, estamos en lugares que no nos gustan? Y a lo mejor ganamos bien, pero ¿cuánto de esta felicidad de verdad es genuina? Porque no estamos donde queremos, o donde haces algo que no te gusta, o a lo mejor tú dices, pues me gusta tejer, pero pues nunca lo he intentado y yo veo que es fácil y es algo que me entusiasma. De verdad, como adulto, no lo dejes para después. Yo siempre les he hablado que cuides tu salud mental, y parte del cuidado de la salud mental, cuando hablamos de agotamiento en la crianza, siempre es búscate un pasatiempo que te guste. Y tú no sabes si de esto puede desarrollarse un talento, y quién sabe, a lo mejor es tu fuente de ingresos. Eso te lo voy a dejar de tarea. Y ya casi para finalizar, dentro de los beneficios, es justamente la orientación vocacional, esta que yo te decía que se les facilita mucho a los jóvenes al momento de buscar, o sea, cómo van a elegir su carrera, para lo que ellos van a dedicarse, es mucho más sencillo. De hecho, hay test vocacionales también para que vayan y busquen psicólogos que son especialistas en estos casos, donde hacen orientación vocacional, y también les hacen incluso exámenes de personalidad. También hay test de personalidad que, de acuerdo a la personalidad y a la orientación vocacional, pues les ayudan a poder elegir la licenciatura. ¿Ok? Ahora, ya que platicamos sobre los beneficios del talento y por qué es tan importante que los niños lo tengan, para que lo disfruten en su infancia, lo puedan desarrollar y que cuando sean adultos incluso puedan vivir de ello también, ¿cómo lo vamos a encontrar? O sea, como mamá se me va a decir, Mónica, ahora sí ya me dijiste, me quedó claro, ¿cómo lo encuentro? Te voy a decir una lista rapidita de cómo lo puedes encontrar. Observa bien a tu hijo. Observa durante el juego, en cómo se desarrolla, cómo habla, cómo se mueve, porque yo te decía que esto de los talentos también va de la mano con cómo aprenden. O sea, si tu hijo aprende observando, si tu hijo es de los que escuchan, o sea, si tu hijo es de los que se mueve, ¿no? Pero junto con esto también observa qué se le facilita, o sea, qué hace rapidito. Que no lo tienes que regañar, que no le dices 2 veces porque ya está listo haciéndolo. O sea, me refiero si a lo mejor... no sé, porque también puede ser incluso habilidades con las manos, o sea, desde botonarse los suéteres, desde amarrarse las agujetas, y eso también es la creatividad, esto que también las manualidades, por ejemplo, ¿no? O que ahorita me recordó también otra película, por ejemplo, la de Los Increíbles de Disney, donde está la familia del señor y la señora increíble, y que está Dash y Violet y el bebé Jack. Bueno, Dash, no sé si tú te acuerdas, en la primera película él es muy veloz, corre muy rápido, y entonces en la escuela su maestra lo está acusando todo el tiempo de que se mueve o de que le hace travesuras, y las cámaras, pues aunque hay cámaras, no logran porque él es muy rápido. Y una gran parte de la película al inicio tiene prohibido justamente enseñar esos talentos porque pues no quieren que se descubran. Entonces él no puede correr, le llama la atención y todo. Y yo recuerdo que cuando ya se pone en su traje rojo y que ya van a pelear contra los malos y todo eso, yo recuerdo que su mamá le dice, Dash, corre todo lo que quieras. ¿Estás segura, mamá? Todo lo que quieras. Y entonces él empieza a correr. Eso es lo que queremos. ¿Ok? Que en lugar de que repriman, porque a veces creo que esa es la parte también donde a lo mejor no me he dado cuenta que yo tengo en casa un niño que es un atleta, probablemente le gusta correr, y pues yo lo que veo es un problema. Ahorita me recuerda otra película, una de Adam Sandler, que se llama la película Luna de Miel en Familia, ¿ok? Que ya también por aquí les voy a buscar también porque les he dado la recomendación de todo lo que podemos aprender en esa película. Y desde el inicio de la película, la mamá es Drew Barrymore, ella tiene 2 hijos. Y tiene uno, el más chico, que a donde llegan se anda trepando. Y recuerdo mucho que cuando llegan, porque es una historia donde ellos se van de vacaciones a África, y en cuanto llegan a África, el niño más pequeño está trepado por allá en un monumento y está agarrado y está dando vueltas. Incluso se sube también a una avestruz y andan haciendo carreras con avestruces, y él se cae del avestruz, pero da vueltas, giros y cae completamente de pie. Entonces, durante el tiempo, de hecho, el niño practica béisbol y él reconoce que para el béisbol no es bueno. Adam Sandler le enseña trucos y todo para que pueda mejorar súper bien, pero yo como psicóloga él está en el deporte equivocado. O sea, él es deportista,
pero está en el deporte equivocado. A él claramente no le gusta, no le pone como mucho interés, es cierto, no hay quien le acompañe, pero él de manera natural, él es gimnasta y nadie se da cuenta, ¿ok? Porque de hecho la película termina y él mejora en béisbol, pero él está en el área equivocada, ¿ok? Para que vayan y se den una vuelta por allá. Entonces ahí es donde yo te digo, observa a tu hijo qué se le facilita, ¿ok? Siguiente punto. Esto que él se le facilita, lo hace con alegría. O sea, yo te decía, no tienes que regañarlo, lo hace con mucho entusiasmo. Y que esto que él hace, lo hace de manera natural. O sea, así, facilito. Y tú te vas a dar cuenta porque hay niños que ordenan, que peinan, que incluso el orden es, pues, les gusta mantener. No es tanto el orden acá mental, sino es aquí la habilidad que tienen en las manos. O sea, yo no saben cuántas personas, digo, no es como que yo conozco una inmensidad, pero conozco personas que, por ejemplo, ellas peinan cabello de manera natural. El maquillaje, nunca fueron a una escuela de maquillaje, pero ellas se maquillan tan bonito y maquillan a otras y ellas lo aprendieron solas. O sea, esto es arte. O sea, el maquillaje, yo lo considero arte. Y ya hay personas que tienen este talento. Yo conozco maestras de arte que pues no fueron a una escuela como tal porque ellas son autodidactas, leían, se informaban, hacían tutoriales, incluso ellas hacían, pues a veces no tenían material para comprarlo, pero ellas lo que tenían en casa y mezclaban y ahora son muy buenas artistas también porque conocen pues mucho, pero ellas son autodidactas porque pues era para lo que les alcanzaba, pero otra vez es ese talento, ¿ok? O sea, que se les facilita, que es natural, que no tienes que regañarlo, que no lo hacen a prisa, no se sienten presionados y sobre todo también es que a esta actividad a lo que ellos le dedican tiempo, no hay una presión de tiempo, o sea, no lo disfrutan, vamos, o sea, incluso tú quieres cortar y les cuesta mucho trabajo levantarse o no quieren cortarlo, lo disfrutan realmente. Por ejemplo, yo te platico que mi hijo, el pequeño, le gustan mucho los Legos. Y eso lo ha hecho desde siempre. Yo la verdad es que ahorita no tengo una expectativa de él, de lo que él quiera hacer cuando sea grande. Él ahorita siempre ha dicho que él quiere ser astronauta. Y él es bueno para las matemáticas, se le facilitan mucho las matemáticas y él desde que era niño, yo recuerdo que cuando él gateaba, por ejemplo, en la carriola, cuando gateaba, la rueda de la carriola la giraba para un lado y para el otro y se quedaba ahí como, yo me imagino que su cerebro hacía como de todo el giro que daba la carriola y hasta ahorita los Legos, perdón, es algo que a él le sigue gustando construir y él ha hecho cosas que se mueven de los Legos y es algo que a mí todavía me sigue impresionando. Entonces un día conocí a una mamá, un día que yo hacía yoga, un día nos fuimos a desayunar las mamás y platicando acerca de nosotras, ella me contó que sus hijos eran, una hija estudiaba medicina y el otro hijo era ingeniero industrial, no sé qué, diseño industrial o algo así, y cuando me explicó de qué se trataba, él diseñaba como los productos, pero él encontraba, o sea, él era el que inventaba de alguna manera, era como, por ejemplo, voy a inventar esta funda para este aparato, pero yo voy a hacer algo nuevo, o sea, que se mueva por aquí, que haga para acá, que se le facilite, etc. Entonces yo le decía, o sea, ¿cómo? Y él decía, es que cuando mi hijo era muy pequeño, él jugaba con muchos Legos. Y entonces ahí yo dije, claro, es que yo siento que José, mi hijo, como construye mucho con Legos y hace cosas y yo pienso que él va a ser de esos constructores, o sea, ingeniero, no sé, en algo, y su hijo a eso se dedica. Entonces yo, pues insisto, José dice que él va a ser astronauta, quién sabe, o sea, más adelante él me dirá. Mi hija, en cambio, ella es mucho más creativa, ella, por ejemplo, ahorita está en ballet, ella le gusta más dibujar, es muy buena dibujando, ella es creativa haciendo manualidades, etcétera, reflexiva, ella platica, ella creo que, por ejemplo, yo le veo más interpersonal porque en esto de las emociones, muy enfocada también a la creatividad, etcétera, y aprende, ella es muy visual, o sea, en eso, revisa tu hijo, o sea, que le dedica tiempo, que no lo para, que lo disfruta, que no lo tienes que regañar, que lo hace sin que tú se lo digas, ese es uno de sus talentos, ¿ok? Y algo más que te puede ayudar no solamente cuando tú lo observes en casa, pregunta en la escuela, o sea, pregunta y tú te vas a dar cuenta incluso en sus calificaciones, cuáles son, donde solito incluso no tienen ni que estudiar porque ahí es donde brilla.
Incluso muchas escuelas también, porque luego cuando fue la pandemia que ya me tocaba capacitar a los maestros, darles herramientas de cómo podían mejorar su trabajo en línea, o cuando ya regresábamos cómo podían adaptar pues todo lo que se había reestructurado durante la pandemia. Y fue justamente que algunos maestros, por ejemplo, dicen, es que tengo, por decir, un niño que termina muy pronto, ¿no? O 2, 3 niños que terminan muy rápido, y eso a mí me altera mi grupo porque los demás pues no han terminado, y entonces en lugar de ayudar me interrumpen la clase, me la alteran porque pues quieren salir a jugar o ya están en movimiento, etcétera. Yo les digo aquí a los maestros, estos niños que terminan rápido sus trabajos, otra vez encuentra el talento y hace incluso grupos de trabajo, ¿no? Entonces, o a ellos déjales tareas, o sea, que de orden o de lo que a ellos les gusta, o que ellos hagan equipo, por ejemplo, que el niño que es talento en matemáticas, a lo mejor con los niños que tienen área de oportunidad en matemáticas, para que ellos incluso puedan trabajar la empatía, ayudar a otros, el orden, socializar, manejo de la frustración, etcétera. Y de verdad que eso ayuda mucho, ¿ok? Entonces pregunta en la escuela dónde nota el maestro que tu hijo, como que para qué área se desarrolle un poco más, porque ahí es donde vas a encontrar, ¿ok? Ahora sí, ya para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones para que tú puedas explorar los intereses que tus hijos tienen? Pues una de ellas es: ofrece la variedad de lo que ya te mencioné, de lingüística, de lógico-matemático, de espacialidad, corporal, kinestésico, musical, intrapersonal o naturalista, ¿ok? Probablemente a lo mejor no te has dado cuenta que tu hijo tiene algún talento. Ahora, si tú tienes un niño muy chiquito de 2, 3 años, mamá, no te preocupes porque ahorita tu hijo está en desarrollo y cualquier cosa le va a interesar, porque él está más interesado en cómo se mueve el mundo afuera. O sea, cómo pasa, no sé, una bicicleta y wow, es un asombro, escaleras, wow, o sobreestimulación, o wow, los colores, o vamos al mercado y lleno de olores, de texturas, etcétera. Ahorita todavía no te preocupes, pero ya más o menos alrededor de los 6, 7 años ya hay ya se nota. O sea, yo te decía para dónde los niños le dedican más atención, para dónde los niños pues llora menos al momento de que pues, o sea, disfruta de lo que hace. Cuando tú le dices que lo termine, no lo quiere terminar. Por eso yo te decía, llora menos porque, o sea, a lo mejor es, espérame, necesito terminarlo, y hay otras áreas que tú dices, bueno, yo noto que a lo mejor hacemos matemáticas, pues ahí es donde yo noto que se frustra mucho más. Bueno, entonces matemáticas no es. Sin embargo, yo aquí lo que te quiero decir no es que abandones matemáticas, es que le prestes mayor interés a sus áreas de fortalezas, donde él brilla, donde encontraste el talento, y una vez que ya lo desarrollaron, que es bueno, que se siente, que sabe que él puede desarrollarlo, ahora sí, de esa energía y de ese entusiasmo, de esa autoestima, toma para que tome clases de matemáticas, y le va a ayudar muchísimo a desarrollar las matemáticas, o el inglés, o las áreas que tú consideres que tu hijo pues necesita trabajar. ¿Ok? Entonces ofrece a tu hijo, si todavía no has descubierto el talento, ofrece, pues vamos a trabajar las matemáticas, vamos a trabajar los idiomas, y ahí es donde te vas a dar cuenta que hay unas que se le facilitan y otras no tanto, ¿ok? Ahora, si ya tienes algunas actividades donde tú dices, bueno, yo noto que es bueno para esto, para aquello, deja que tu hijo se equivoque. De verdad que esto es algo que trabajamos mucho en consulta. Yo le digo a los papás, dejen que sus niños se equivoquen en su lugar seguro, en su casa, donde ellos pueden desarrollarse, donde se sienten seguros. Ahí déjenlos que se equivoquen, ¿ok? Cuando ellos se equivocan en eso que les gusta, ellos van a encontrar trucos o mañas, como decimos en México, o cómo mejorar, porque los niños son exploradores naturales. Quiere decir que los niños, la verdad es que es bien simple. O sea, yo no sé, algo que a ti te guste, que tú digas, bueno, esto me equivoqué, pero bueno, acá le agarro un hilo y le hago un nudo, bueno, ya quedó. Eso es creatividad. Entonces, deja que tu hijo se frustre en esas cosas que no le salen, porque como a él le gusta y tiene talento para eso, él lo va a encontrar. Ahora, en el caso de que no pueda preguntar, porque a lo mejor no es algo que ha aprendido en casa, pues entonces es algo que puede aprender, el manejo también de la frustración, o cómo pedir ayuda, por ejemplo. Ahora, ¿no sabes qué enriquecedor es cuando tu hijo encuentra su talento, pero lo llevas a unas clases de eso? Encontrar a otros niños como él es la gloria para un niño, porque se sabe el niño que hay otros como él. Entonces, yo recuerdo hace muchos años, cuando hacíamos estos lives, porque estos lives tienen desde la pandemia, hace tiempo
hubo un tiempo que yo invitaba a otros especialistas para hablar otra vez de cosas de niños y escuchar otras opiniones. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo hablé con una jovencita que ella es deportista y su mamá la descubrió como a los 10 años que a ella lo que le gustaba era la natación. Entonces ahora ella pues es una nadadora de élite, ¿no? Entonces ella decía que ella al principio se sentía rara porque ella disfrutaba mucho de lo que hacía y ella le dedicaba con todo su cariño y todo su entusiasmo. Te estoy hablando de una niña de 10 años que le dedicaba tiempo a la natación porque era algo que a ella le gustaba. Y que cuando ella ya más grande en la adolescencia le invitaban que vamos a una tardeada, que vamos al cine, ella no quería salir, ella quería hacer lo que a ella le gustaba y ella se sentía rara. Cuando su mamá le empieza a llevar a clases de natación y encuentra a otros niños y niñas con el mismo talento que ella tiene, ella ahí se sintió segura y entonces ella dijo, yo no soy rara, solamente no estaba en el lugar adecuado. Quiere decir que yo ahora puedo identificarme, puedo reconocerme, puedo otra vez esta parte del autoconcepto y encuentro a otros niños que son como yo. Y eso es lo que queremos, que tu hijo encuentre su lugar con otros niños, que lo hagan sentir seguro. Ahora, dentro de ese espacio, yo te decía, si es arte, pues claro que van a pintar distinto, cada uno va a tener su propio estilo. Si son deportistas, claro que uno va a correr más veloz y eso hace que el equipo de básquetbol, por ejemplo, sea mucho más enriquecedor. Claro que hace que una exposición sea mucho más enriquecedora, aun cuando se está trabajando sobre un solo patrón, porque todos los niños tienen estilos distintos y eso es fantástico. ¿Ok? Entonces, deja que tu hijo se equivoque porque de ahí puede aprender y otra vez él va a volver a iniciar sin ninguna presión. ¿Ok? Ya casi para finalizar, valora y reconoce su esfuerzo. No lo adules. Valorar es esto poquito que él va empezando. Eso reconócelo, ¿ok? Yo no quiero decirte que si él, por ejemplo, tiene talento para el básquetbol, que esperes a que sea un jugador brillante para que tú le reconozcas. No, reconócele desde que él nota que estar en la cancha lo hace feliz, desde que él nota que él está corriendo mucho más rápido. Esos son pequeños logros que al final llevan a un objetivo y llevan a un resultado y tu hijo sí necesita que se le reconozca esto. ¿Ok? Por eso valora sus pequeños logros, porque esos pequeños al final es un completo de resultados. Valóralo, solamente no lo adules y reconoce su esfuerzo, ¿ok? Y por favor, papá, mamá, enfócate en su entusiasmo, en su bienestar interno, ¿ok? Más que en el resultado. O sea, muchos de los papás todavía sigo viendo en consulta como, por ejemplo, es que, no sé, si a lo mejor estudiamos mucho para un examen de historia, pues como estudiamos mucho, yo como mamá espero que sea un 10. Pero resulta que tu hijo, no sé, la evaluación pasada lo había reprobado y ahora que sacó un 7, un 8, no, la mamá está furiosa porque esperaba un 10. O sea, no mamá, o sea, vamos aquí despacito, es donde enfócate en su entusiasmo, enfócate en sus logros, enfócate en lo que él se esforzó, porque todo esto va despacito, o sea, nada es inmediato, todo, o sea, lo bueno, yo le digo a mi hija, la mayor, todo lo bueno se construye despacio, todo lo bueno requiere de tiempo y dedicación, nada es de inmediato, y lo que llegue de inmediato, yo lo dudaría. ¿Ok? Yo no quiero decir que no es una oportunidad y aún así las oportunidades, una vez que te las dan, que las tienes, pues hay que trabajarlas, ¿no? Y eso también requiere de esfuerzo, dedicación y de vamos despacito, ¿ok? Otra también, y ya con esta finalizamos. Ya una vez que tú descubriste que sabes cuál es el talento de tu hijo, tú como mamá o como papá, nuestra responsabilidad es infórmate más sobre eso para que puedas acompañar a tu hijo, porque puede ser que en casa, pues a lo mejor, no sé, por ejemplo, a mí me pasa con mi hijo que mi hijo, ahorita yo te voy a platicar que mi hija mayor ahorita está solamente en ballet, porque ella está en una escuela ahorita que es una escuela semiprofesional. El ballet pues es muy arduo, más adelante ya le dijeron que tiene que tomar clases extras de jazz para que ella pueda fortalecer, de hecho en algún momento ella estuvo también en clases de baile también para la flexibilidad de su cuerpo también. Y en el caso de mi hijo, él ahorita tiene piano, le fascina, taekwondo y de hecho él estaba en fútbol, pero en fútbol estaba más por socializar por sus amigos y se sentía cómodo, pero no le encantaba y él lo reconocía.
Y ahorita en taekwondo, desde que entró la maestra, me dijo, señora, su hijo es una máquina de patadas, es muy bueno en taekwondo y mi hijo está muy entusiasmado. Y también le gusta mucho el ajedrez y en ajedrez se queda clases extras después de la escuela en ajedrez, entonces eso no quita tiempo. Él sale a la 1:30, a las 2:30 tiene clases de ajedrez y yo lo recojo pues ya un poquito más tarde, de 2 a 3 tiene clase. Entonces, ajedrez en casa, nadie sabe jugar ajedrez. La verdad es que eso es algo que a mí me conflictúa porque me cuesta mucho trabajo aprender. Mi hija aprendió un poco, su papá también aprendió un poco, entonces él le gusta el ajedrez, pero en casa no hay quien pueda retarlo porque pues no alcanzamos el nivel que él tiene. Entonces, ahí es donde yo te digo, mamá, no te quedes solamente en que el aprendizaje sea para él, tú también infórmate, tú también acompáñalo, tú también aprende para que puedas retarlo como parte de la práctica, que sea algo completamente saludable, pero que tu hijo no se sienta solo nada más en esto, como la niña nadadora que yo te platicaba, donde ella se sentía rara porque pues todo su entorno nadie la entendía. Hasta que encontró un grupo de nadadoras como ella y ella dijo, este es mi lugar, o sea, yo me acepto, me reconozco como soy y los acepto y los reconozco a ellos porque ellos son más como yo y aquí platicamos de lo que nos gusta y tenemos el mismo entusiasmo y vamos sobre esta misma estructura y al final de cuentas el hábito también, no te lo mencioné, pero al final de cuentas, el talento también son hábitos. O sea, vuelvo otra vez, esto también, cuando tú encuentras el talento, por ejemplo, en el caso de mi hija del ballet, la escuela donde está ahorita, son hábitos mucho más estructurados, o sea, ella no puede llegar 5 minutos tarde porque ya no le permiten la entrada, no puede salir más temprano, o sea, ella tiene que quedarse, hay días que pues, te quedan tiempo extra, por ejemplo, el día de ayer fue y me dijo, me duelen los brazos de los ejercicios que estuvimos haciendo, o sea, esto requiere de esfuerzo. Pero esto no nada más es ella otra vez en casa, porque en casa pues yo no sé nada de ballet, de repente cuando la llevo a ver alguna obra o algo que ella me habla de cómo se llaman estos movimientos, pues no sé ni de qué habla, pero yo trato de informarme para estar conectada, además del tiempo de calidad que ella puede descargar y compartir esto que ella siente, esto que lo hace feliz, que ya platicábamos que es parte de la felicidad, que pues más que corto plazo es a largo plazo también, porque yo te decía que pues no sabemos si por ejemplo ella más adelante quiere abrir una academia de baile. Yo también de otras historias de talento también que recuerdo es que yo tenía una amiga que cuando estábamos en la universidad, yo recuerdo que ya íbamos a su casa cuando estábamos en la universidad, saliendo de la universidad, llegábamos a su casa a comer. Y yo recuerdo mucho que ella tenía un hermanito que, pues ya nosotros estábamos en la universidad y su hermanito tenía como 8 años y siempre que llegábamos a su casa siempre lo encontrábamos en la sala viendo películas de Disney. De en aquel tiempo cuando estaban las televisiones cuadradas, era el VHS y tenía todas las películas siempre lo encontrábamos sentado viendo ahí la televisión y él no hacía ningún ejercicio, él solamente iba a su casa y llegaba a su casa y era todo lo que hacía. Pasó mucho tiempo y un día, pues ya yo estando casada, embarazada, ya de muchos años, un día mi amiga me dijo, oye, te invito a la presentación de mi hermano, pues resulta que mi hermano es bailarín. Yo, ¿cómo que es bailarín? Sí, mi hermano está en el ballet, pero ya ballet profesional, o sea, está en gira en el Cascanueces y pues hoy le tocó hacer la parada aquí en Tijuana y pues claro que la familia lo va a acompañar, ¿te gustaría acompañarme? Y yo asombrada porque ese niño que yo veía sentado en la sala de 8 años, bueno, se convirtió en un bailarín que ahora pues tiene su academia de baile aquí en la ciudad de Tijuana y él por supuesto que es maestro de ballet y a esto me refiero, o sea, es algo que él disfruta, que no sabía que tenía un talento hasta que pues un día a alguien se le ocurrió llevarlo a una clase de baile y pues ahí despertó ese talento que muchos de los niños crecen como yo, que no sabía que yo podía pintar, crecemos sin saber que somos capaces de, ¿ok? Y te voy a dejar de tarea ya para cerrar, que vayas y busques, no tengo aquí los libros, pero el libro de Las Niñas Rebeldes, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que está hecho para niñas, y hay otro, el libro de los niños que se llaman, no recuerdo el cuento, pero es algo muy similar, pero es para niños.
No me encanta que el formato esté separado entre niñas y niños, porque el formato de las niñas, me encanta su formato, está muy bien redactado, está reducido, las letras son muy claras, los textos son muy claros y aparte cada imagen es una obra de arte. El de los niños es otra autora y está un tanto más complicado. Pero justamente ahí te habla de todos los personajes de la historia y hay muchas figuras que son poetas, que fueron presidentes, que descubrieron vacunas, o sea, todas estas personas te hablan mucho de cuando ellos eran niños, desde el inicio, y que ahora que son, pues muchos ya no están, otros, de hecho hay uno del cuento de las niñas rebeldes que habla sobre los adolescentes también. Y todos esos adolescentes hoy en día, pues, están los encuentros en las redes sociales, pero te habla mucho de su infancia. Y te habla mucho, por ejemplo, ahorita no tengo, la semana pasada les estuve hablando de Messi. Messi, hay un cuento de Messi y esa autora habla mucho creo que saca como 3 o 4 cuentos al año de diferentes personajes y hace como 2 o 3 años sacó el cuento de Messi. Y te habla mucho otra vez sobre el talento. Messi, por si no te lo sabías, Messi era un niño que le encantaba el fútbol y él jugaba en su barrio con la pelota y con los niños del barrio. Su abuela ya se había dado cuenta que era un niño que le gustaba el fútbol. Entonces un día llegó, pues ya saben, estos cazatalentos, llegó y se dio cuenta y entonces lo invitaron. Resulta que, para empezar, en la escuela, en el barrio donde jugaba, él jugaba la cascarita, o sea, los niños que salen a la calle y pues se echan un partidito y se acaba y ya no, sin más, ¿no? Pero bueno, resulta que lo invitaron a él a cubrir porque no llegó, un niño no llegó al equipo, pero se tenía que hacer la presentación del equipo y ya lo invitaron como de relleno. Bueno, en ese momento, cuando llegó el cazatalentos, se dio cuenta que él tenía talento y entonces lo invitó y su abuela lo estuvo acompañando. Y pues Messi ya, de ahí para adelante fue historia. Bueno, como esa, viene mucho en estos cuentos de Buenas noches cuentos para niñas rebeldes, viene mucho eso, donde los niños descubren sus talentos. Y esos libros yo los recomiendo mucho para trabajar autoestima de las niñas y los niños. Ahora, yo sé que esos son libros que están divididos en niñas y niños, y yo no sé, no he encontrado yo un libro que vengan los talentos, o sea, revueltos niños y niñas. Si tú lo sabes, por favor, escríbemelo para que me lo puedas compartir. Pero, por ejemplo, en el caso, yo que soy mamá de una niña y de un niño, el libro de las niñas rebeldes lo leyó mi hija y después lo leyó mi hijo. Y el de los niños, que no recuerdo cómo se llama el de los niños, que creo que algo así como cuentos para niños que no cazan dragones, o no recuerdo cómo se llama el libro de los niños, también lo leyó mi hija. Solamente que el de los niños, sí siento que aparte la letra viene muy chiquita, trae un lenguaje mucho más rebuscado. Las primeras hojas, por favor, léelas, papá, para que tú las puedas elegir si las quieres leer o no con tus hijos, porque hablan pues, sobre personas trans. Yo no estoy en contra otra vez, pero dependiendo de la edad de tu hijo, que tú sepas que es lo adecuado el momento para que quieras abordar esos temas, si no, entonces sáltatelo y ve a otros, con otros personajes. Lo que te quiero decir es que eso está muy enfocado justamente en el talento de los niños y las niñas para que tú les vayas desarrollando esto que a ellos les hace bien saber para qué son buenos, porque se les va a facilitar cuando elijan su carrera, qué es lo que quieren estudiar, y que por supuesto van a ser felices porque probablemente pues puedan escoger un trabajo que los haga felices. ¿Okay? Así que yo agradezco mucho que me hayas acompañado. Aquí leo a Gladys Vázquez que dice que se quedará guardado. Claro que sí. Y en el caso de que ya no lo encuentres, porque yo te decía que después de 30 días ya Facebook todos los lives los elimina, yo los guardo y me los llevo allá a YouTube. Allá los vas a encontrar. De repente cuando luego me escriben que a veces sí lo escucharon pero que ya no lo encuentran, porque acá arriba vas a encontrar, ya son 3, 4 videos, porque cada 30 días los está eliminando. Entonces yo ahorita me lo llevo para allá, para YouTube. Allá se queda guardado, allá lo puedes encontrar para que vayas y te suscribas también por allá. Te des una vuelta también por TikTok, porque ya tenemos también allá cuenta, y en Instagram también, porque allá pues, subimos información también de crianza, como aquí. Y
pues nada, ya acá arriba vas a encontrar la portada sobre lo que vamos a estar platicando el siguiente mes, aprovechando que son vacaciones para que tú vayas preparando a tu hijo para el regreso a clases y que pueda tener tu hijo pues más herramientas para que se le facilite mucho más el socializar, para que se le facilite mucho más, ahorita que hablamos de autoestima, para que pueda identificar sobre qué talento hay que trabajar, porque esto de los talentos no lo echen en saco roto, o sea, de verdad es algo que yo como psicóloga sí considero que es algo indispensable para nuestros niños. Insisto, esto es una ventana a su autoestima, es una ventana a su autoconcepto, quién soy, a la aceptación, al manejo de las frustraciones. Insisto, nosotros anduvimos ahí por la vida, pues yo cuando les dije no sé qué habría sido de mi vida si yo me hubiera descubierto como artista desde que yo era niña. Psicología es algo que me encanta. Quienes me conocen saben que yo tengo 2 licenciaturas. Psicología es mi segunda licenciatura. Pero quién sabe si yo habría escogido psicóloga. De hecho, hay diplomados también porque para hacer arteterapia, y arteterapia es lo que hacemos en la consulta. En consulta los niños llevan trabajos de cuadernos de trabajo para poder pintar. En consulta hemos trabajado con acuarelas y con acrílico también, y podríamos trabajar con otras cosas si es que mi espacio no fuera tan pequeño, pero es algo de lo que a mí me gusta, que yo les ayudo a los niños a trabajarlo para trabajar la parte emocional, y muchos de ellos ahí descubren que les encanta dibujar o que pueden expresar a través del arte lo que sienten. O sea, y aquí podríamos platicar las 1000 horas, pero aquí el punto otra vez es que tú encuentres el talento de tu hijo, porque esto se te va a facilitar incluso al momento de hacer tareas. O sea, insisto, a lo mejor tú no te habías dado cuenta que matemáticas, insisto, pongo matemáticas porque pues hay quienes tienen talento para matemáticas y a lo mejor habrá mamás que van a decir yo no sufro con matemáticas, habrá mamás que digan yo sí, las tablas de multiplicar no sé cómo enseñárselas a mi hijo, se las enseño de una manera, de la otra. Bueno, aquí quizá a lo mejor tu hijo los talentos están desarrollados en otra área, y enfócate en esa otra área. Entonces aquí, por ejemplo, de las cuestiones que los papás me decían, por ejemplo, entonces me estás diciendo que si mi hijo va mal en matemáticas, me olvide de matemáticas, y que si es bueno para el baile, entonces que le pague clases de baile. Eso es lo que te estoy diciendo, papá. Y muchos papás era como, ¿cómo? O sea, no doy crédito, o sea, no lo entiendo. No, sí, papá. O sea, yo no estoy diciendo que vas a abandonar matemáticas, no, enfócate para lo que tu hijo es bueno, y de verdad que los padres que se han atrevido a hacer lo que ayudan a sus hijos a desarrollar su talento, retoman después matemáticas, y ahora sí yo te decía que aquí hay un equilibrio, ¿ok? Entre el talento y entre las áreas de oportunidad. Pero esto es importante otra vez que nosotros nos informemos para acompañar a nuestros niños y que podamos entender, porque cada niño es un mundo, cada familia lo es, y recordemos que los niños van heredando. Entonces, a lo mejor tu hijo es bueno en matemáticas, a lo mejor tú no te habías dado cuenta que pues tú eres ingeniero y que pues no lo sé, ¿no? Pero una cosa lleva a la otra, y cuando te sientas y lo meditas, claro, le vas encontrando pies y cabeza a todo lo que está pasando alrededor. Así que pues nada, yo les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de este video. Por favor, guárdalo, compártelo con quien te ayuda a cuidar a tu hijo, compártelo a tu mamá, a tu hermana, a las mamás de la escuela y todo, para que estemos en el mismo canal ahora que van a entrar a clases, y pues para que ayudemos a nuestros niños a desarrollarse mucho mejor. Así que pues nada, ahora sí me despido de ustedes y los veo la siguiente semana. Bye.